RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, muy buenos días a todos y en nuestro primer programa de este año 2020, un feliz y muy próspero año para todos nuestros escuchas. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Estamos aquí en este espacio, Aquí se habla libertad, que le cede al Foro Penal la emisora RCR 750 AM para hablar, como lo hacemos todas las semanas, de derechos humanos. Les saluda desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Caterín Manzano, en los controles César Arteaga y de nuevo aquí quien les habla Gonzalo Imiob Santomé. En redes sociales pueden seguirnos a través de @foropenal, tanto en Twitter como en Instagram, y a mí a título personal en @imiob con H y B al final, B alta al final, Imiob Santomé, @imiob Santomé. Bueno, este es nuestro primer programa del año, ya les decía, y nos corresponde hacer pues un balance primero de lo que fue todo el 2019 en cuanto a represión, en cuanto al uso particularmente del sistema de justicia como un arma de intolerancia, como un arma de represión, de control arbitrario e injusto de la ciudadanía. También queremos comentar los eventos que tuvieron lugar, especialmente los últimos días de diciembre y los primeros días de enero, cuando se materializaron pues algunas excarcelaciones de presos políticos, pero también dentro del contexto de esto que en el Foro Penal hemos denominado la puerta giratoria, pues se produjeron otras encarcelaciones, lo cual pues ha mantenido el número de presos políticos no solamente relativamente estable, sino que ha hecho que aumente en relación con el corte que teníamos al 30 de diciembre de 2019. Vamos a conversar sobre eso, vamos a analizar un poco cuáles son las expectativas que tenemos para este año 2020, qué puede pasar, qué se espera y cuáles son las posibilidades de que esta máquina de represión pues continúe como lo ha venido haciendo ya durante tantos años, trabajando para dolor, para tristeza y de manera muy lamentable contra el pueblo venezolano. Día, por cierto, también para recordar a la Divina Pastora, que nos bendiga a todos aquí en Venezuela y en el mundo, a todos los que estamos pensando en un país mejor, un país libre, un país que verdaderamente sea el que todos soñamos. Bueno, vamos a comenzar con lo elemental, con lo básico. ¿Qué pasó durante diciembre? Durante diciembre, por supuesto, como ocurre todos los diciembres de cada año, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto no es nuevo. Durante el fin de año, de cada año, particularmente desde los últimos 6-7 años, pues se genera siempre como una especie de expectativa de que los presos políticos van a salir de las cárceles. Comienzan rumores que van y vienen. Nosotros en nuestro último programa del año recuerdo que hicimos un llamado a la calma, sobre todo a no generarse esperanzas ni expectativas exageradas con respecto a esto, porque al final, bueno, terminó pasando lo que siempre pasa, ¿no? Que se excarcela
normalmente con bombos y platillos, haciendo mucha alaraca, mucho escándalo de eso, a un grupo de personas de las cuales siempre pasa, no todas son presos políticos. En el caso de lo que ocurrió recientemente, los primeros días de enero en nuestro país, solamente 8 de los 14 excarcelados confirmados eran presos políticos, pero además se hacía un llamado a la calma porque todos estos excarcelados no fueron verdaderamente liberados. Se mantienen contra ellos medidas cautelares, medidas restrictivas de su libertad. Y tenemos, por ejemplo, el caso tan notorio del reportero gráfico, el comunicador Jesús Medina Esaine. Él fue excarcelado, sí, estaba en ramo verde, pero él está sujeto a medidas restrictivas de su libertad, tiene que presentarse ante los tribunales cada 8 días, no puede salir del país, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de que esto es así, uno verdaderamente lo que comprende es que en ninguno de estos casos se puede confirmar que haya habido una verdadera vocación, un verdadero ánimo de enmienda en el poder. Es decir, no se quiere acabar con la persecución, se le está poniendo un pañito caliente para de alguna manera mostrar que hay una especie, y la pongo entre comillas, de buena disposición, pero al final del día todo termina quedando más o menos igual. ¿Por qué? Porque fíjense, al 30 de diciembre de 2019 en el Foro Penal registrábamos, y estas son cifras validadas por la OEA, por el Parlamento Europeo, por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, registramos 388 presos políticos en Venezuela. Después de estos primeros días de enero, que normalmente son días, como ustedes lo saben, en Venezuela aquí como muy confusos, el país no termina de arrancar, pero bueno, después de estos primeros días de enero llegamos a tener registrados y calificados más de 390 presos políticos, incluso tomando en cuenta las excarcelaciones que se produjeron. Es decir, con una mano se excarceló a unas personas, pero con la otra se encarceló a otras personas. Entonces, fíjense, en realidad no dimos pasos hacia adelante, sino que dimos pasos hacia atrás. Y esto hay que valorarlo en su justa entidad. Por supuesto que en el Foro Penal nosotros celebramos cualquier excarcelación que se produzca. Todo paso, siempre lo digo, todo paso hacia la libertad, así sea hacia una libertad chucuta, restringida, una libertad condicionada, es un buen paso, porque definitivamente no es lo mismo estar en una cárcel que estar en tu casa, si estés limitado, restringido en tu libertad. Pero definitivamente eso es a nivel micro, es decir, a nivel individual. Uno puede alegrarse y es válido que así sea por esas familias que vuelven a recibir a sus allegados que habían sido injustamente encarcelados en sus hogares. Eso es, por supuesto, motivo de alegría. Pero cuando uno ve la película grande, la big picture, como le dicen los norteamericanos, uno se da cuenta de que en definitiva no caminamos hacia adelante, sino que más bien dimos unos cuantos saltos hacia atrás, ¿no? Y esto es para tomarlo en cuenta, sobre todo porque esto es lo que pasa, y lo voy a decir con toda la responsabilidad del caso, pero esto es lo que pasa cuando el político o figura política se mete en temas que son definitivamente temas de derechos humanos. Esto pasó porque hay una mesa de negociaciones que supuestamente está hablando con el gobierno en representación, nadie sabe muy bien de quién, porque definitivamente representatividad del colectivo no tienen estos factores políticos que están operando en esta mesa. Y cuando esto pasa, entonces, fíjense, se dan estos gestos que se publicitan muchísimo, son grandilocuentes, así con bombos y platillos, como les decía yo antes, se tratan de mostrar algunas situaciones como si fueran éxitos, pero cuando tú ves la película mayor, o mejor, cuando lees las letras pequeñas de esos acuerdos que se están alcanzando, tú te das cuenta de que en realidad no es así, y de que lo que existe es un grupo de políticos tratando de pescar primero en río revuelto, pero además de generar
algún tipo de impacto que haga creer a la población que son ellos los que están solucionando una situación, cuando en realidad no la están solucionando. La verdad es que la están agravando, la están complicando. Eso siempre ha pasado. Por eso decía yo al principio que en estas cosas hay que tener mucha prudencia, hay que tener mucha calma, y sobre todo se lo pido a los familiares, a los allegados de los presos y perseguidos políticos que nos están escuchando, no dejarse vender espejitos. Aquí no hay soluciones mágicas. Al gobierno, al poder, le interesa mantener presos políticos porque se ha dado cuenta de que hay sectores de la población, incluso liderazgos dentro de la población opositora, que los consideran como fichas, como barajitas que se pueden canjear o con las que se puede negociar en una mesa. Y cuando el gobierno ve que esto es así, lo único que hace es aumentar, lo voy a poner entre comillas, su capital, es decir, tener más presos políticos para poderse sentar mejor en esas mesas. Entonces, la solución pasa por reconocer que esto es así, por reconocer que esos mecanismos no funcionan y buscar otras soluciones que definitivamente sí llenen las expectativas de los venezolanos. Entre ellas, por ejemplo, la de no sentarse a negociar ningún tipo de prerrogativa, de ventaja, de situación política, si no se ha acabado con la prisión y con la represión por motivos políticos. Es decir, primero acaba con los presos políticos, déjalos salir a todos, acaba con el esquema de represión sistemática y generalizada que tiene, y después nos sentamos a negociar prerrogativas políticas, porque si no, no vamos a avanzar. Algunos me dirán, bueno, pero es que si se hace así, el juego permanece trancado, porque eso no va a pasar, porque el gobierno no va a ceder. Y bueno, y en eso pueden tener razón, pero la alternativa, que es lo que hemos estado viviendo hasta ahora, es peor, porque la alternativa implica el empeoramiento de la situación. Es decir, en vez de avanzar, retrocedemos. Esto es muy grave. Por eso les decía, mucho cuidado con estas cosas. Por supuesto, les reitero, es muy importante esa alegría individual, personal que sienten esas personas que salen del injusto encierro. Eso es absolutamente respetable, pero hay que ver además el aspecto macro, lo que está detrás de todo eso y las consecuencias a futuro de lo que está detrás de todo eso. Fíjense, una de las cosas que yo siempre lo digo y lo voy a reiterar acá, que pasa en estas situaciones es que tenemos ahora que darle la cara a cerca de 400 presos políticos que no salieron, que no fueron excarcelados, y nadie sabe por qué no fueron excarcelados. Incluso algunos de ellos, voy a poner el caso de los policías metropolitanos, que están injustamente encarcelados en Ramo Verde, ya han cumplido su pena. Ya tienen pena cumplida y no salen de la cárcel. Y tienen más de 17 años presos. Entonces, ¿por qué salen unos y otros no? Esa explicación nadie nos la da. ¿Por qué? Porque los criterios que se utilizan para decidir en esas mesas políticas qué pasa o qué deja de pasar con los presos políticos, nadie los conoce. Y nadie los conoce porque hay un grupo pequeño de personas interesados en hacerse ver como los héroes de una partida en la que nunca han jugado, además, porque nunca se han preocupado verdaderamente por el tema de los presos políticos, sino cuando ellos les rinde de alguna manera algún beneficio político. Esto hay que decirlo con todas sus letras. Y por eso es que pasó eso que pasó los primeros días de enero de este mes. Sí, se excarceló a un grupo importante de presos políticos, sí, en general y a nivel individual, pues esa noticia es buena para las personas que fueron excarceladas, pero cuando tú revisas lo que hay detrás de todo eso y sobre todo ves lo que pasa después, te das cuenta de que no se está cerrando el ciclo. Además, como siempre lo decimos, la persecución por motivos políticos tiene muchas caras. La prisión por motivos políticos es una cara muy dolorosa, es de las que más atención prioritaria necesita, pero no es la única cara. Tenemos, por ejemplo, situaciones en las que a las personas se las ha asesinado y con respecto a esos asesinatos reina una absoluta impunidad. ¿Qué ha pasado con eso? Tenemos
personas que han sido forzadas al exilio, personas que han tenido que desarraigarse, salir de sus hogares, a buscar nuevos destinos porque están siendo perseguidos acá. Nadie nos dice qué va a pasar con esas personas, y además tenemos, vamos a hablar de eso después en la máquina de la represión, pero tenemos más de 9.000 personas al día de hoy sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares, es decir, no están presas, pero están restringidas en su libertad y en cualquier momento pueden volver a caer presas. Entonces, si tú no tomas en cuenta todas estas realidades, si tú no tomas en cuenta que el fenómeno de la persecución por motivos políticos es una especie de hidra que tiene muchas cabezas, atacando y maquillando solo una de esas caras, solo una de esas cabezas, no vas a resolver el problema. Por eso nosotros siempre hemos sido tan vehementes en la crítica en cuanto a estos acuerdos, a estas negociaciones que, dicho sea de paso, se hacen de espaldas a la información fáctica y técnica que se necesita para, en todo caso, llevar adelante con éxito este tipo de conversaciones. Nosotros hemos conversado con las demás organizaciones serias que llevan estos temas, y ni al Foro Penal ni a esas otras organizaciones se les preguntó nunca cuál era su opinión sobre la manera en la que se estaban adelantando las cosas, quiénes eran las personas que verdaderamente debían ser excarceladas y quiénes no. Fíjense, en este bloque que salió en los primeros días de enero, hay un grupo importante de personas, 6 personas, que no eran presos políticos, eran presos comunes. No quiere decir esto que no tengan derechos humanos, pero lo que sí quiere decir es que no se les puede tratar ni manejar como si fuesen presos políticos solo para abultar las cifras, ¿no? Y eso pasó antes, ha pasado en otras oportunidades y volvió a pasar ahora en enero de 2020 con estas excarcelaciones de presos políticos que se dieron. Pero fíjense, otro dato importante: cuando uno revisa el número de presos políticos que fueron excarcelados y lo contrasta con el número de presos políticos que tenemos registrados, nos damos cuenta de que en realidad suponen estas excarcelaciones menos del 2% del total de presos políticos registrados, certificados y validados. ¿Qué quiere decir esto? Que el avance es mínimo. No quiere decir esto que cualquier avance que se dé no sea positivo. Sí, pero este es un avance pírrico, es un avance muy pequeño, que en realidad no satisface, no se corresponde con las expectativas que tenía la población, y sobre todo con las expectativas que este grupo de negociantes había divulgado y había hecho crecer en nuestra población. Recuerden que se ha llegado a hablar hasta de excarcelaciones de bloques de 50, 58 personas que nunca se han dado. Entonces, cuando toca la hora de contrastar lo que están diciendo estas personas con los hechos, uno se da cuenta de que los hechos son mucho más poderosos y hablan mucho mejor de los fracasos que de los poquitos y pequeños éxitos que se han tenido. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. Pero bueno, tenemos que ir a un corte y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Ya volvemos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. ¿Cuánto vale una lucha por una familia unida, por el amor a una tierra,
por una patria querida. ¿Cuánto cuesta una historia, una cultura, una gente, la sangre derramada por los héroes de la gloria? Pues cuesta toda la vida una Venezuela nuestra, el pueblo libre hermano que respira grandeza. Cuesta toda la vida una Venezuela nuestra, el cielo azul de diciembre con la sonrisa de mi gente. Bueno, estamos de regreso. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente de Foro Penal, aquí en este espacio que nos cede RCR 750 AM para hablar de derechos humanos, de libertad. Aquí se habla libertad, así se llama este programa y así pues estamos nosotros con ustedes. Escuchábamos esta versión que grabamos Alfredo Romero y yo de Venezuela Nuestra, esa canción tan conocida de Alfredo Romero, en la que yo no sé si ustedes escuchaban, pero se oyen así como unas voces de gente cantando, etcétera. Y ese fue un experimento que montó Alfredo de llevarse esa canción a la calle y grabar con gente en la calle con la que se iba encontrando. Recuerdo que eso fue en Chacaíto, allí cerca del Boulevard, cerca de la Plaza Brión. Allí se grabó pues eso y la gente conocía la canción y le iba cantando con nosotros, y fíjense que fue muy bonito porque al final, como siempre ocurre con la música, pues todo nos une, y el mensaje de esa canción es el que inaugura este año 2020 aquí en el programa, porque tenemos que recordar que aunque a veces nos parezca ajena, Venezuela es nuestra y tenemos que luchar por ella, aunque nos cueste toda la vida, porque cuesta toda la vida vivir en libertad. La libertad es una lucha constante, la libertad no es una lucha de un solo momento y no hay que cansarse. Así que bueno, esperemos que este año nos corone Dios con ese regalo, con la libertad de nuestro país. Pero bueno, seguimos entonces en nuestra disertación. Básicamente estamos hablando aquí de cómo ha evolucionado el tema de la represión y hacíamos un análisis de lo que pasó en los primeros días de enero con estas excarcelaciones que se dieron supuestamente por la mediación que se dio entre algunos sectores políticos que se autoproclaman como de oposición y el gobierno. Yo creo importante también destacar lo siguiente: estas conversaciones que se vienen dando con respecto al tema de los presos políticos, primero, no son nuevas, y en segundo lugar, no han estado a cargo, en todo caso, en todo momento, de este bloque de personas que están conversando supuestamente con el gobierno. Esto es algo que se viene adelantando desde hace mucho tiempo, con la intermediación de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Recordemos que Michelle Bachelet estuvo en Venezuela y además en una reunión que organizó y auspició el propio Foro Penal tuvo contacto directo con familiares de decenas de los presos políticos de nuestro país. Se llevó esos testimonios consigo y nos consta que no solo ella, sino el equipo de trabajo que está aquí todavía en Venezuela, revisando un poco cómo es la situación de los derechos humanos en el país, pues no dejan de velar, no dejan de luchar por el tema de la libertad de los presos políticos. Entonces, bueno, como siempre pasa en estos casos, en el Foro Penal estamos acostumbrados a eso. Cada vez que se da una pequeña victoria, esa victoria pues tiene muchos padres, ¿no? Entonces todo el mundo quiere hacerse ver como el artífice o el gestor de esa victoria. Eso no es lo importante es que esas victorias se den. Pero la verdad sea dicha es que en todo caso, cuando se produce la excarcelación de un preso político, son muchos los factores que intervienen. Entre ellos, quizás el más importante es el haber generado notoriedad en esa causa, es decir, que el caso no pase por debajo de la mesa. Una de las cosas que yo siempre digo y que sostengo es que el principal enemigo de un preso político es el olvido. Cuando un preso político pasa al olvido, sus posibilidades de ser excarcelado disminuyen drásticamente. Y por eso una de las advertencias que siempre le hacemos a las personas que piden nuestra asesoría gratuita en el Foro Penal es la de no dejarse llevar por ese impulso que a veces es como una especie de primer impulso que tienen las personas de no
hacer ruido con la situación de una detención arbitraria, de una tortura, de una violación a los derechos humanos que se produzca, porque de alguna manera se entiende o se cree, y esto es un error, se cree que si no se levanta el perfil del caso, pues les va a ir mejor. Incluso esa es una de las estrategias que utiliza el poder, ¿no? Nosotros estamos viendo siempre, como en los tribunales, una de las primeras cosas que le dicen a los familiares de los presos: mira, no hagas escándalo, mantén esto bajo perfil que te va a ir mejor, si no te vas a quedar preso, etcétera. Y eso al final es una estrategia que al poder le permite operar en la oscuridad, lo cual es siempre negativo y al final del día termina siendo peor. Yo no les puedo contar, y se los digo con toda honestidad, la cantidad de veces que nos han tocado personas que nos dicen que no quieren que el foro levante el perfil sobre el caso de un determinado detenido, porque eso de alguna manera puede generarle, según ellos dicen, algún tipo de perjuicio, y a la vuelta de unos meses vienen esas mismas personas a decirnos que estaban equivocadas y que se dieron cuenta de que la estrategia a seguir es la estrategia que se mantiene siempre en el foro penal, que es la de mantener siempre vivos y sobre la mesa y sobre el tapete los casos, para que la gente no los olvide. Y eso es un aprendizaje. Ya tenemos mucho tiempo en esto, más de 15 años en esto, y nos hemos dado cuenta de que eso es así. Hay que mantener vivos los casos, hay que mantener viva la percepción de que una persona está siendo injustamente violentada en sus derechos, porque si eso pasa, si eso se olvida, el caso deja de ser prioridad, e incluso en un esquema de negociación política pues deja de ser relevante, deja de ser importante. Entonces por eso siempre hemos hecho ese llamado de atención. Entonces, como les decía antes, la excarcelación de un preso político depende de muchos factores. Nosotros hemos llegado incluso a evaluar premisas sobre cómo se maneja esto desde el punto de vista del poder, con la perspectiva del costo-beneficio. Es decir, en la medida en que una determinada situación le produzca al poder beneficios políticos de alguna naturaleza por encima de los costos, esa situación se va a mantener. Me explico. Si una persona presa, por ejemplo, le rinde al poder estando presa más beneficios que costos, el poder la va a dejar presa, independientemente de las razones jurídicas que existan para excarcelarla o para liberarla. Si le está rindiendo beneficios políticos al poder, porque por eso es que son presos políticos, porque le rinden al poder beneficios políticos, el poder los va a mantener presos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué hace el foro penal con su perspectiva de litigio estratégico? Aumenta el costo político. Aumenta el costo político a través de acciones nacionales, internacionales, mediáticas, culturales, incluso artísticas, para que una persona se mantenga continuamente durante la situación que enfrenta en el tapete, y eso vaya disminuyendo la posibilidad del poder de obtener un beneficio. Y normalmente en nuestra experiencia, cuando el costo comienza a superar al beneficio, la persona es excarcelada. Es decir, cuando el poder dice: epa, esto ya no me está rindiendo beneficio, lo que me está generando más bien es costo, por ejemplo a nivel internacional, por ejemplo cuando el Parlamento Europeo habla de tal o determinado caso y eso me está generando ruido internacional, eso me está generando un costo, ese costo es más alto que el beneficio, entonces en esa medida es que el poder empieza a pensar en excarcelar a alguna persona en particular cuando ha sido arbitrariamente privada de su libertad. Así es como se maneja esto. Por eso es que es tan importante entender que, como este es un fenómeno complejo, esto no es que lo solucionan 3 o 4 personas sentadas en una mesa hablando un fin de semana sobre qué van a hacer y qué van a dejar de hacer. No, esto es algo que tiene muchas variables, esto es algo que tiene muchas situaciones que la anteceden y que normalmente no dependen ni siquiera de uno solo o dos de los factores involucrados en esa conversaciones, sino de situaciones externas que tienen que ver más que todo con el costo que una determinada situación de violación a los derechos humanos le genere al poder en un momento determinado. Pero bueno, aquí ya me están haciendo señas de que tenemos que volver a un corte. Les habla Gonzalo Imio Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, y en unos minuticos regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Informe RCR presenta titulares. Francisco Torrealba desmintió al diputado Luis Parra y aseguró este martes que todavía existe la lista del quórum de la sesión del 5 de enero en el Parlamento. Elisa Trota Gamus, ex embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó en Argentina, aplaudió la posición que tuvo el presidente de esa nación sudamericana, Alberto Fernández, de expresar su rechazo a la situación irregular que se presentó en la Asamblea Nacional. El intento de golpe parlamentario por parte de Maduro fue tan burdo que la realidad es que todos los países democráticos tuvieron que salir a condenarlo. Todos los países democráticos tuvieron que salir a ponerse del lado de la Constitución, de las leyes y a entender que lo que pasa en Venezuela, además, no fue solo ese intento de golpe parlamentario, es una cadena de sucesos contra el Parlamento, contra los diputados, de sucesos que lamentablemente, como sabemos, van desde encarcelamientos, represión, tortura y lamentablemente hasta asesinatos. Entonces, para nosotros fue un paso importante, un gobierno que recién se estrena, escasamente tiene un mes desde que asumió el poder. Y de esa manera lo hicimos saber, públicamente, tanto al canciller como al presidente Alberto Fernández. Cielos nublados se esperan este martes en gran parte del país. En internacionales, la Unión Europea pide buena fe en proceso de resolución de desacuerdos del pacto nuclear. Y en los deportes, en el fútbol español, el nuevo entrenador del Barcelona, Quique Setién, admitió en su presentación que jamás habría soñado con poder dirigir al club catalán. 11:33. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. El ávila en la frente y el honor de mi gente. ¿Cuánto cuesta el olor del monte y la sabana? El calor del Caribe y la mujer venezolana. ¿Cuánto vale vivir con libertad y esperanza? Con la expresión y el sabor de la dignidad del alma. Pues cuesta toda la vida una Venezuela nuestra. Pueblo libre, hermano, que respire grandeza. Cuesta toda la vida una Venezuela nuestra. El cielo azul de diciembre, con la sonrisa de mi gente. Cuesta toda la vida. En libertad. Bueno, estamos de regreso. Les habla Gonzalo Imiap Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Estamos escuchando esa otra parte de esa versión especial que sacó Alfredo para la calle de Venezuela Nuestra. Sí, me están preguntando aquí si yo estuve allí. Sí, yo soy el que grabó el bajo. Yo soy bajista. Y siempre le grabo el bajo a Alfredo en sus canciones. Y bueno, y me tocó hacerlo en esa canción que nos gustó mucho. La verdad es que quedó muy bonito y sobre todo ese experimento que se montó después de llevar la canción
canción a la calle para que la gente también la cantara y nos uniese este sentimiento por la música a todos, pues quedó bien bonito, ¿no? Está disponible en YouTube, es una versión de Venezuela Nuestra de Alfredo Romero para quien quiera escucharla, y creo que está también en SoundCloud. Si ustedes la buscan, creo que Alfredo tiene un canal de SoundCloud y ahí está esa canción y otras que hemos grabado también sobre estos temas de derechos humanos. Venezuela Nuestra de Alfredo Romero, con ese sentimiento, les decía yo, de luchar por esa libertad que a veces nos esquiva tanto, pero que es tan necesaria y que constituye una lucha de toda la vida. Por eso esa canción se llama así, Venezuela Nuestra, y su coro es luchar porque nos cuesta toda la vida vivir en libertad. Pero bueno, vamos, antes de ya continuar con lo que estábamos hablando, hablarles de cómo ha evolucionado, cuáles son los números, las cifras que están al día de hoy verificadas de la máquina de la represión, cómo está funcionando la máquina de la represión. La máquina de la represión. Desde el 1 de enero de 2014 hasta esta fecha se han producido 15.251 arrestos por motivos políticos en nuestro país. Al día de hoy, de estas personas quedan presas, injusta y arbitrariamente presas, 392 personas, y les hago la aclaratoria de que el día de hoy estamos certificando nuevos casos que nos llegaron a lo largo de todo lo que fue estos primeros días de enero. Tenemos entonces 392 presos políticos, y fíjense, les decía yo antes que son más de 9.000, en efecto son 9.011 personas registradas con juicios penales abiertos, que no están presas, pero están restringidas en su libertad por medidas cautelares. 855 civiles han sido presentados ante los tribunales militares. De los presos políticos, de los 392 presos políticos que tenemos al día de hoy, 19 son mujeres, 123 son militares y solamente 20 están condenados, injustamente condenados. Pero fíjense, eso quiere decir que 372 presos políticos son procesados, lo que quiere decir, de acuerdo a nuestra Constitución y las leyes, que tienen derecho, primero, a ser juzgados en libertad y sin embargo están presos, y segundo, a que tienen derecho a ser tenidos y tratados como inocentes, lo cual no está pesando. Se les está haciendo sufrir, merced el largo tiempo que tienen muchos ellos ya encarcelados, una especie de condena anticipada sin haber sido ni siquiera declarados culpables de ningún delito. Esas son entonces las realidades de la máquina de la represión al día de hoy. ¿Qué es lo triste de todo esto que les acabo de comentar? Bueno, que si contrastamos estas cifras con las cifras que teníamos en noviembre del año pasado y a principios de diciembre del año pasado, pues vemos que la situación no ha cambiado. La situación está igual. No ha habido verdaderamente avances en materia de defensa de los derechos humanos, en materia de reconocimiento de esa realidad de la represión, de la persecución por motivos políticos, y bueno, seguimos adelante en el mismo esquema. Eso es lo que nos está pasando, ¿no? Por eso es que siempre decimos que el trabajo por la libertad de los presos políticos es un trabajo constante, es un trabajo continuo, no es un trabajo de un día para otro o de un momento solo para generar algún tipo de notoriedad o de rentabilidad política. No, es un trabajo de todos los días, y por eso es que los activistas, los defensores del Foro Penal están continuamente, permanentemente de guardia en todo el país. Fíjense ustedes, nosotros durante diciembre, incluso en las fechas emblemáticas de diciembre, el 24, el 25, el 31, incluso hasta el mismo 1 de enero, no dejamos de recibir reportes ni denuncias de personas que habían sido injustamente encarceladas. Tuvimos una salida, como ustedes lo recuerdan, en Cumaracapay, donde hay ahora 18 personas detenidas, entre ellas una adolescente, por supuestamente haber intentado tomar algunos fuertes militares. Por supuesto, tomar un fuerte militar en cualquier parte del mundo es delito. El problema es que, al parecer, estas personas que están detenidas pues no tuvieron nada que ver con eso, y sencillamente son una especie de chivos expiatorios que estaría utilizando el poder para demostrar una supuesta eficiencia
eficiencia, una supuesta efectividad en el control de esa situación que en realidad no tiene, ¿no? Y además, bueno, pasó lo que siempre pasa. Las personas fueron detenidas y no fueron presentadas sino muchos días después de lo que pauta la Constitución y las leyes. Y además, cuando fueron presentadas, no se les permitió que eligieran a un defensor de su escogencia, sino tenía que ser un defensor público obligado, y así en ese esquema de sí porque sí, y eso es violar sus derechos también, porque las personas tienen derecho a ser defendidas por quienes ellos deseen, no por aquellos defensores que les monte el Estado. No por ello se demerita el trabajo de los defensores públicos, pero no podemos olvidar jamás que los defensores públicos son también funcionarios del Estado. Entonces, en este tipo de casos tan sensibles, en los que definitivamente hay intereses del poder comprometidos, es preferible tener defensores distintos de defensores que dependan en su quince y último del Estado. Es evidente que tiene que ser así, ¿no? Es simple sentido común, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Así está la situación al día de hoy. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué podemos esperar para este año? Bueno, nosotros pensamos que la dramática situación económica que se está viviendo en el país va a conducir, ya se empezó con esto, por cierto, a nuevas protestas a nivel general. Fíjense, hubo recientemente una protesta en el Táchira, cuando se estaba dando esto de la Vuelta al Táchira, que es un evento deportivo, como ustedes lo saben, muy famoso, incluso de talla mundial. Pero hubo protestas de los vecinos por la carencia, la ausencia de diferentes servicios básicos. Estas protestas, pues, evidentemente fueron reprimidas. Nos reportaba ayer Laura Balbuena, nuestra coordinadora del Estado Zulia, que en las colas de gasolinas pues ya se están empezando a manifestar también focos de protesta. Yo no sé quiénes de aquí son del interior, o siendo de Caracas o de otras locaciones, de otros países, pues han tenido la oportunidad de viajar recientemente por el interior de Venezuela, pero la situación con los servicios básicos, la luz, el agua, la gasolina, las medicinas, es verdaderamente difícil. Y entonces, bueno, en el Zulia ya se están empezando a materializar protestas por estas razones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la situación económica se deteriora, cuando la situación económica pone contra la pared a la ciudadanía reacciona y protesta. Y cuando se dan estas protestas, se materializan entonces estos focos de represión que conducen a las personas a la cárcel, o que incluso dan lugar a situaciones peores, como las que se ven en las zonas más humildes de nuestro país, que tienen que ver con los maltratos e incluso con las ejecuciones extrajudiciales de personas que sencillamente lo que están haciendo es alzar la voz porque el gobierno no está satisfaciendo sus necesidades ni está dando la oportunidad de que esas necesidades sean satisfechas. Entonces, en este esquema, en una situación económica tan dura como la que estamos viviendo, pues lo más seguro es que se incremente el esquema represivo. Por otro lado, esto fue el signo del año 2018, pero también de alguna manera marcó el año 2019, y esto hace pensar que en el año 2020 pues va a continuar siendo así. La represión contra el factor militar, y cuando digo factor militar no hablo solo de los militares activos, sino hablo también de los familiares y allegados de los militares. La represión contra el factor militar va a continuar. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera son los militares los que podrían de alguna forma, si se suman pues a las exigencias de cambio de la población, generar una ruptura política que dé lugar a la salida de quienes están hoy en el poder. Eso no es que lo digo yo porque sea golpista ni rebelde ni nada, sino porque históricamente es así. Pues cuando los militares se suman a los movimientos populares de queja, de protesta, pues se producen cambios políticos. Entonces al poder le interesa tener bajo mucho control al estamento militar, y esto lo hace no solo controlando a los militares en sí mismos, sino a sus familiares, a sus allegados, a la gente cercana a ellos. Pasó mucho el año pasado que se encarceló para ubicar a militares que se estaba buscando, se encarceló a sus familiares, a sus allegados, etcétera. Ya había pasado antes. Recordemos el caso de la joven Ariana Granadillo, que fue detenida no en una sino en dos oportunidades, incluso desaparecida. No se sabía dónde estaba en esas dos oportunidades. ¿Por qué? Porque se estaba buscando
a un tío de ella que era militar, que por cierto al día de hoy es el general García Palomo. Aparentemente está en una situación bastante precaria porque ni sus abogados ni sus familiares saben de él, ¿no? Es una situación compleja. Entonces, fíjense, ese mecanismo de represión al estamento militar pues pareciera ser que va a continuar, y con todo esto que ha pasado, estos movimientos políticos que han tenido lugar en la Asamblea Nacional y estas movidas y contramovidas que se han dado a nivel político, pues es posible anticipar una mayor represión de los integrantes de la Asamblea Nacional que no se plieguen pues a las líneas del poder. Ya pasó con el diputado Gilbert Caro, como sabemos está preso de nuevo, fue encarcelado con Víctor Ugas, que por cierto es un joven comunicador, y en este esquema ya hemos visto que hay voluntad del poder de reprimir, de neutralizar a los representantes del pueblo venezolano ante la Asamblea Nacional si no se prestan estos representantes del pueblo venezolano en la Asamblea a seguir pues las líneas, los designios del poder. Así que por ahí también se puede anticipar para este año un esquema bien complicado de represión y de persecución de estos liderazgos políticos por el simple hecho de no sumarse a las filas del poder. Bueno, tenemos que ir ya al último corte, ya en unos breves minuticos regresamos con más de Aquí se habla libertad. Les habla Gonzalo Imiob Santomet, director vicepresidente del Foro Penal. Ya volvemos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Aquí estamos de nuevo, les habla Gonzalo Imiob Santomet, director vicepresidente del Foro Penal. Bueno, ya en este último segmento, en esta última parte de nuestro programa, bueno, estamos haciendo un poco dentro de estas conclusiones, una anticipación de lo que podría ser este año 2020, un año muy complejo, como todos los años que nos ha tocado vivir recientemente. Como les decía, la variable económica, la burbuja económica que se vivió en diciembre, ¿no? con la gente de alguna manera encargada pues de esos asuntos personales, íntimos, familiares, que de alguna manera siempre caracterizan diciembre, pues ya en enero explota, ¿no? Siempre es así, ¿no? Y bueno, nos toca enfrentarnos a una realidad
en la que, por ejemplo, las divisas ya no valen lo que valían hace un mes. El bolívar vale muchísimo menos de lo que valía hace un mes y nos está tocando enfrentarnos a una realidad económica bastante dura, con un poder que además no se ocupa de mantener los bienes y servicios básicos lo suficientemente funcionales como para que por lo menos por eso no tuviéramos que preocuparnos, ¿no? Las quejas que se oyen continuamente sobre lo que está pasando en nuestro país van a degenerar seguramente en esquemas de protesta muy, muy fuertes, muy complejos, muy difíciles, y eso va a generar más represión. Eso siempre pasa, ese es el esquema, ¿no? Además, esta situación convulsa política que estamos viviendo, entiendo que el señor Juan Guaidó está convocando a protestas, manifestaciones de calle. Entiendo que todavía no hay una agenda definitiva como tal, hay algunas anticipaciones, algunos adelantos, pero no hay una agenda definitiva como tal. Y bueno, también es de esperar que en estos eventos, como siempre ocurre cuando se producen manifestaciones, protestas políticas masivas, pues se produzcan actos de represión. Pero bueno, para todos estos eventos, y a nosotros nos duele decirlo, ¿no? Pero es importante que se sepa que el Foro Penal está allí. Nosotros tenemos disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender a cualquier persona que sienta que ha sido vulnerada en sus derechos humanos, específicamente las personas que sean víctimas de detenciones, arrestos arbitrarios por motivos políticos. Pues contamos con un equipo que ya supera los 400 abogados a nivel nacional para atenderlos gratuitamente. La atención de los abogados del foro es completamente gratuita y bueno, estamos a su disposición no solamente a través de nuestras redes sociales, como les decía yo, @foropenal en Twitter y en Instagram, sino muy específicamente a través de nuestra página web, que es www.foropenal.com, y a través de nuestro teléfono máster, que es el 0414-269-4287. Lo repito, 0414-269-4287. Nos pueden llamar las 24 horas del día, cualquier día del año. Si se presenta alguna situación en la que necesiten pues de nuestra asistencia gratuita, con gusto estaremos allí. En nuestra página web también publicamos periódicamente nuestras actualizaciones sobre el estado de la represión en Venezuela y algunas informaciones de carácter importante en materia de derechos humanos. Ahí está para todos ustedes esa información, y bueno, y aquí estamos nosotros pues también pendientes de ustedes y para todos ustedes. Pero bueno, me toca ya cerrar entonces, despedir el programa por el día de hoy. Es nuestro primer programa del año. Lo despido, bueno, haciendo votos para que este año, pese a lo difícil que anticipa ser, a todos pues nos ayude a resultar en mejores personas, a terminar siendo mejores personas y sobre todo a alcanzar esa libertad que hasta ahora nos ha sido negada. Se despide de ustedes desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción, Willy Zarcaya, en la producción, Caterín Manzano, desde los controles, César Arteaga, y también se despide de ustedes quien les habla, Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, es @Imiop Santomé, Imiop con H al principio, B alta al final y Santomé pegado, que es mi segundo apellido. Imiop Santomé, @Imiop Santomé son mis redes sociales. Nos vemos entonces o nos comunicamos la semana que viene, y sigan adelante y no olviden a los presos políticos, porque como siempre lo decimos, el peor enemigo de un preso, un exiliado y un perseguido por motivos políticos es el olvido, y nosotros no podemos darnos el lujo de olvidarlos. Nos vemos la semana que viene. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.